Para continuar con este ejercicio, para continuarlo, vamos a eliminar U2. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues simplemente multiplicando a la ecuación 7 por, por, la, por el número 3 y ya tenemos el valor equivalente, ¿no? Entonces aquí vamos a eliminar esta parte y vamos a tener lo siguiente. Al simplificar esto, la ecuación 6 se conserva, que es 600u menos 200u 4, igual a 0. Al multiplicar por 3 la ecuación 7 nos queda 3 por menos 200 menos 600 u2. 3 por 600 nos queda más 1800 de u4 igual con 0. Al simplificar, esto se va y nos queda, aquí nos queda 3 por 8, 24, aquí nos queda 24, ¿no? Entonces aquí tenemos 24, simplificamos estos dos, menos 200 más 1800, nos quedan 1600 de U4 igual a 24. Despejamos los 1600, lo cual nos queda, en el despeje nos queda U4 igual a 24 sobre 1600. Entonces aquí al simplificarlo, tomamos nuestra calculadora y vamos a ir simplificando. Tomamos la calculadora, entonces encontramos que U4 es igual a 24 dividido entre 1600, nos queda 0.015 metros. Ese es el desplazamiento que existe en este punto. Ese es el desplazamiento que hay hacia la derecha. Vamos a encontrar U2. Tenemos U2 lo podemos encontrar despejando esta ecuación, que es la más sencilla. Entonces vamos a tener que despejar la ecuación 6, que es 600u igual a, pasamos al otro lado, a 200u4. Despejamos, U2 es igual a 200 por U4 sobre 600. Simplificamos, nos queda 200 por 0.015, que es el valor de U4, sobre 600. Resolvemos eso, entonces vamos a multiplicar 200 por 0.015, lo que nos dé lo vamos a dividir entre 600, lo cual nos da como, si nos da notación científica, por ejemplo, si nos da 5 por 10 a la menos 3, ya sabemos que es 0.005 metros. Es el valor de U2. Aquí le faltó colocar U2. Ok, tenemos ya los valores de U2 y U4. Nos hace falta el valor de U3. Pero aquí U3 lo podemos también despejar de la ecuación número 2, porque U2 tiene una relación con U3. Vamos a resolverlo. Voy a tener que eliminar esa parte. Ya sabemos dónde salieron todos los procedimientos. Entonces aquí vamos a borrar. Sabemos los resultados de esta ecuación, que es la ecuación 2. Vamos a conocer a U3 de la ecuación 2. Vamos a conocer que 400u2 menos 200u3 es igual con 0. Despejamos, pasamos del otro lado a u2, nos va a quedar menos 400u2. Despejamos u3, es igual a menos 400 de u2 sobre menos 200 de el despeje. Menos entre menos da más. Vamos a tener u3 igual a
menos entre menos a más, 400 entre 200 nos da 2 veces U, U2. Entonces U3 es igual a 2 por 0.005, lo cual nos va a dar 0.01. En este caso también es metros. Ya tenemos todos los valores de lo que es las deformaciones. ¿Qué deformación ocurre en U2? Pues en U1 no hay deformación. En U2, ¿qué deformación existe? En U2 existe una deformación de 0.005 metros. En U3 hay una deformación de 0.01 metros. En U4 hay una deformación de 0.015 metros, y ya sabemos que la deformación en U5 es de 0.02 metros. Ya tenemos las deformaciones, ya tengo las deformaciones. Vamos a reestructurar nuevamente la matriz de datos que teníamos. Vamos a ver si la recordamos. Ok, vamos a reformarlo. Vamos a borrar ya toda esta sección. Ya tenemos todas las deformaciones. Y encontramos las deformaciones. Mira lo que nos pedía. Insisto, nos pedían las deformaciones. Hoy perdí el ejercicio que estamos resolviendo. Lo encontré. Ok. En el inciso B nos piden los desplazamientos en el nodo 2 a 4. Ya tenemos los desplazamientos en el nodo 2, 3 y 4. Ya tenemos los desplazamientos, que es el inciso B. El inciso A, pues ya teníamos las matrices. El inciso C nos piden las fuerzas generales de los nodos. Acá vamos a encontrarlo. Ok, nuevamente vamos a reestructurar nuestras ecuaciones. Habíamos puesto que F1 en X depende directamente de menos 200 veces U2, lo que es bueno, aquí tenemos un sistema de ecuaciones y vamos a poner todo el sistema. Bueno, recordando la última, lo que ya teníamos era F2 en X es menos 200, no es 400, perdón, es 400 de U2 menos 200 de U3. Ya sabemos que esto era igual a 0. En el otro, F3 en X, recordando que las fuerzas eran 0, F3 es menos 200 U2 más 400 U3 menos 200 U4. Sabemos también que esto era igual a 0. F4 en X es igual a menos 200 U3 más 404. Teníamos aquí la multiplicación de menos 200 por 0.02, y eso también era igual con 0. Ok, y teníamos F5 en X igual con F5 en X igual con, a ver, las últimas multiplicaciones, que era igual a menos 200 de U4 más 200 de U5.
¿Ok? Entonces ahí las incógnitas que nos quedaban, esto ya lo habíamos resuelto, es el sistema que resolvimos. Ese sistema, las fuerzas 2, 3 y 4 en X eran 0. Para el inciso C nos piden las fuerzas, entonces aquí no corresponde la fuerza 2 y 3 porque son 3 y 4 son 0. Lo que ahora nos toca resolver son las últimas dos fuerzas que estamos analizando, ¿no? Ok, entonces para encontrar la fuerza 1 en X, ¿qué con fuerza se compone en el nodo 1? Va a ser igual a menos 200 por U2, pero sabemos que U2 lo que vamos a encontrar, U2 tiene un valor de 0.005 metros. Entonces ahí al multiplicarse nos va a dar menos 1. Si multiplicamos 200 por 0.005 nos va a dar 1. Nos va a dar 1 simplemente. ¿En qué unidades vamos a estar trabajando? Son kilonewton, es la unidad que estamos trabajando. Si estamos trabajando en metros, aquí la fuerza que se está aplicando es kilonewton. Nos los explicaba el problema en qué unidades íbamos a estar trabajando. Nos da un kilonewton. Para la fuerza 5 en X, vamos a encontrarlo con estos datos, ya menos 200 por U4, U4 es de 0.015 más 200, bueno aquí falta ponerlo primero como ecuación y luego como simplificación. Tenemos 200 de U4 más 200 de U5. Vamos a colocarlo, es menos 200 por U4 que es 0.015 más 200 por U5 que es 0.02. Al hacer las operaciones tengo menos 200 por 0.015 más 200 por 0.02, lo cual también nos da el valor de 1. Aquí me falta un valor porque es menos 200 por 0, aquí es negativo. Uno es positivo y el último es uno negativo, el primero es negativo, el último es positivo. ¿Por qué uno negativo y el otro es positivo y ambos son la misma cantidad? Porque hay que recordar que a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario. Si lo analizamos así a buen dato que tenemos, la fuerza 5 se aplica de este lado, entonces aquí hay una fuerza de tensión. Si hay una fuerza de tensión y aquí está sujeto, aquí tiene que haber una fuerza de reacción de la misma magnitud pero sentido contrario. Aquí si estamos aplicando un kilonewton, entonces aquí de este lado debe tener un menos un kilonewton. Si nuestro sistema está en equilibrio, entonces aquí nos damos cuenta que realmente sí está en equilibrio porque hay una reacción de menos un kilonewton. Cuando aplicamos una fuerza de un kilonewton, tenemos una reacción de menos un kilonewton en la parte donde está sujeto nuestra placa, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos las fuerzas globales, que es el inciso C, y ya tenemos las fuerzas. Ahora lo que sigue es conocer el inciso D, las fuerzas de los elementos locales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar ahora para los elementos locales, que también está sencillo. Vamos a analizarlo ahora elemento por elemento, por eso se llaman elementos nodales. Vamos a borrar, ya sabemos, tenemos la fuerza 1, que es un kilonewton, fuerza 5, que es un kilonewton, en fuerza 2 no hay, fuerza 3 no hay y fuerza 4 tampoco existe. Entonces solamente tenemos una fuerza de reacción y una fuerza de acción. Y es como encontramos todas las fuerzas. Ahora el siguiente paso es resolver el inciso D, que es analizar cada elemento nodal, las fuerzas que existen en cada elemento.
¿Para qué me sirve encontrar los elementos nodales? Es para ver si en este resorte o lo estoy comprimiendo o se está extendiendo. Ese se está comprimiendo o se está extendiendo. Ese se está comprimiendo o se está extendiendo. Vamos a ver el comportamiento de cada uno de los elementos. Cuando aplico una fuerza de 1 kN, aquí hay una reacción. Pero ¿qué sucede en cada uno de estos elementos? Y es lo que vamos a resolver en este momento. ¿Qué hacemos para poder resolverlo? Pues formamos nuestra matriz de fuerzas elementales, que es fuerza 1 en X, recordando que la F minúscula ya se refiere a fuerzas internas, y hay una fuerza 2 de reacción en este punto. Entonces hay que analizarlo detalladamente. Pero ambos se refieren al mismo elemento. Vamos a ponerle un 1 aquí, que es este 1 que es aquí, que se refiere a este elemento. ¿Qué elemento está aquí? La fuerza 1 y la fuerza 1, pero fuerza 2, pero del mismo elemento. Ignorando las fuerzas que tengo aquí arriba, solamente las fuerzas que están de manera interna. Vamos a analizarlas. Y esto igual tiene una constante de valores, una matriz de constantes, ya sabemos cuáles son las constantes. En este nodo ya sabemos que hay 200, para hablarle de este nodo. Al analizarlo en el otro extremo, pues sabemos que es negativo. Cuando analizamos otra vez en la siguiente parte, ahora de sentido contrario, de aquí hacia este punto, como estoy en el extremo, va a ser menos 200, y al regresarse con este punto va a ser 200. Entonces simplemente lo conmutamos, ¿no? Y aquí va a estar en relación de dos deformaciones. Como aquí hay una deformación 1 y deformación 2. Va a depender también de estas dos deformaciones. Pero ya sabemos que estas dos deformaciones ya las conocemos. Ya sabemos que, vamos a ponerlo aquí sus valores directamente. U1 ya sabemos que es igual con 0. Y U2 ya sabemos que es igual a 0.005 metros. Ya tenemos los valores. Entonces, como conozco los elementos, la fuerza 1 y fuerza 2 que están en estos puntos, pues multiplicando resolviendo nuestra multiplicación de matriz. La matriz 2 por 2 por la matriz vertical 2 por 1. Nos queda de la siguiente manera. 200 por 0, 0. Más menos 200 por 0.5 me queda menos 200 por 0.005. Y ahora el siguiente 0 por menos 200 es 0, más 200 por 0.005, ¿no? Entonces, al resolver esa operación, nos queda que la fuerza es de menos, al multiplicar a menos 200 por 0.005, me va a quedar menos 1, y en el otro nos va a quedar 1 positivo. Ambos están en unidades de kilonewton. ¿Por qué uno es negativo y el otro es positivo? Si analizamos el elemento 1, que es solamente este elemento, este está a la izquierda, entonces en mi elemento, vamos a ponerlo así, que en este elemento 1, vamos a ponerle un 1 aquí, que es el primer resorte, el menos 1 kilonewton quiere decir que la fuerza está hacia la izquierda, por eso es menos 1 kilonewton. Iniciamos siempre con el de arriba. Este es de 1 kilonewton, pero positivo. Entonces, en el elemento 1 no hay compresión. Aquí se está estirando el material. Hay una fuerza de reacción hacia la izquierda y una fuerza de tensión hacia la derecha. Entonces, ¿qué está sucediendo en este elemento? Pues hay una tensión que está sucediendo. Ese es para el elemento 1. Vamos a analizar el elemento 2. Mismo procedimiento, pero vamos a ponerle otros datos. Vamos a trabajar con la fuerza 2 y fuerza 3. Vamos en estos puntos. Lo analizamos ahora de esta manera. Fuerza 2 en X y fuerza 3 en X. Pero vamos a hablar del elemento 2. Por eso le ponemos un número 2. No es un exponente, simplemente para indicar que estamos trabajando en el elemento 2. Nuevamente una matriz de
de constantes, ya es la misma constante, entonces tiene la misma matriz y queda de la siguiente manera. Bueno, aquí se multiplica, perdón, por las deformaciones. ¿Qué deformaciones están involucradas? U2 y U3, pero U2 es 0.05 y U3, como están en estos dos, es de 0.01. Entonces, al hacer la multiplicación, tengo que multiplicar a, aquí lo hacemos ya de manera directa, 200 por 0.05 nos da 1. A ver, 200 por 0.05 nos da 1, menos 200 por 0.01, aquí es positivo, menos 200 por 0.01 nos da 2. Bueno, pero era negativo, aquí es negativo. Es esta fila por esta columna. Nos queda menos 2. Entonces nos va a quedar a ver, vamos a multiplicarlo otra vez. Sí, queda negativo. Y aquí abajo vamos otra vez a multiplicar este con este. Aquí nos va a quedar menos 1. El 200 por 0.01 nos va a quedar más 2. Al resolverlo tenemos el resultado de esto. Vamos a tener como menos 1 y 1. Aquí era un 1. Parece un 2. Aquí si observamos y analizamos, el menos 1 quiere decir, si ponemos un punto como referencia, el menos 1 va hacia la izquierda, menos 1 kilonewton, y el otro va a la derecha, siempre de arriba hacia abajo. Esta. Entonces también aquí existe una tensión, se está estirando los elementos tanto a la derecha, a la izquierda como a la derecha, entonces aquí hay una tensión en este elemento. Este es del elemento 2. Ese fue el elemento 1. Vamos a resolver ahora el elemento 3. Es el mismo principio. Vamos a borrar esta parte. Como encontramos el elemento 3, su análisis, esta parte del elemento 3. ¿Qué fuerzas están involucradas? Pues la fuerza 3 y fuerza 4. Vamos a ponerle F3 en X, F4 en X. Estamos hablando del elemento 3 solamente. Entonces, la matriz de elementos sigue siendo de constantes, es la misma que la anterior, es la misma para todos. Para este caso, en los otros ejercicios, pues cada matriz de constantes varía. ¿Qué deformaciones están involucradas en el elemento 3? Es la deformación 3 y la deformación 4. Entonces vamos a poner 0.01 metros, bueno, vamos a ponerlos en unidades para no confundirlos, y 0.015. Y ahí está, multiplicamos 200 por 0.1, 200 por 0.01, nos queda 2, menos 200 por 0.15, 200 por 0.015, nos queda 3, es menos 3. Ahora vamos con el siguiente, menos 200 por 0.1 nos va a quedar menos 2, 200 por 0.015 nos va a quedar más 3. Esto lo simplificamos, nos va a quedar como 200 menos 3 me queda menos 1, menos 2 más 3 me queda 1. Son kilonewton, nuevamente el de arriba me dice que va hacia la izquierda, que es menos 1 kilonewton, y el de abajo me dice que va hacia la derecha. Entonces nuevamente tenemos esfuerzos de tensión para el elemento 3. Vamos a analizar el elemento 4, cómo se comporta el elemento cuarto y último. Entonces para este elemento vamos a trabajarlo igual. Vamos a poner otro color. Entonces aquí, ¿qué fuerzas van a estar involucradas? La fuerza 4 y la fuerza 5 en X. Claro, estamos hablando del elemento 4.
la matriz de constantes nos va a quedar 200, menos 200, menos 200 y 200. Las deformaciones involucradas es deformación 4 y deformación 5, que ya tenemos los valores. Vamos a tener 0.015 y 0.02. Multiplicamos 200 por 0.015 nos da 3, menos 200 por 200 por 0.02 nos da 4, menos 200 por 0.15 me da menos 3, 200 por 0.02 me da 4 positivo. Y nuevamente encontramos que nos queda menos 1 y 1. Unidades kilonewton. Y nuevamente encontramos que nos queda menos 1 kilonewton hacia la izquierda y 1 kilonewton a la derecha. Entonces nuevamente está en tensión. Todos los elementos se están tensando, todos los elementos están sometidos a esfuerzos de tensión. No puedo calcular esfuerzos porque no me dan área de cada sección, entonces no podemos resolver los sistemas de esta manera. Entonces es así como resolvemos un elemento de resortes a través de métodos de elementos finitos. Ahí encontramos cada uno de los datos de las fuerzas, la matriz general de rigidez, las deformaciones, las fuerzas y, para finalizar, el comportamiento en cada uno de los elementos.